y lo leía en alguno de los programas académicos que tienen previsto, en el primer párrafo, que es esto del pensar situado. Creo que esta es un punto de partida que pone en cuestión y que pone en cuestión muchas de las tradiciones con el cual abordamos los distintos problemas teóricos de la ciencia política. Y además de eso, pone también en cuestión, pone en debate los fundamentos epistemológicos entre los cuales vamos formándonos y vamos adquiriendo nuestros saberes disciplinarios, profesionales y técnicos, y crea una novedad importante, porque por ejemplo en el campo de la planificación cuestiona esta idea de cuál es el sujeto que planifica y cuál es el objeto planificado, modifica radicalmente la posición. Yo durante estos años he intentado reflexionar sobre estos temas, me fanaticé un poco también con Matus, tanto así que hice una tesis de maestría en ese tema, fundamentalmente tomando un aspecto que no está muy reflexionado, en mi opinión, en las universidades argentinas, que son los fundamentos epistemológicos de cada una de las disciplinas. Solemos tener a veces al principio de nuestros cursos un curso de epistemología, introducción al conocimiento científico y cosas así, pero después no reflexionamos sobre cuáles son los componentes básicos que sostienen nuestro pensamiento profesional y que luego tienen un alto impacto en lo que derivamos en el ejercicio efectivo de esa profesión o de esa disciplina o de ese corpus de conocimiento que pretendemos ubicar en el espacio en el que tenemos que a lo mejor desarrollarlo laboralmente o como reflexión intelectual. Esto creo que es importante que retomemos esta discusión. Nosotros podemos percibir que en estos años hay una recuperación de la idea de planificación y una recuperación de la centralidad del Estado como nuevo organizador de la vida social, pero no tenemos, si ustedes lo comparan con la década del 90, no tenemos el mismo protagonismo técnico-intelectual que hubo en la década del 90. Esto es una constatación interesante porque nos lleva a pensar que la formación hacia la década del 90 hizo que hubiera un protagonismo mayor de las ciencias sociales en general y de los indicadores, sobre todo de la economía, pero también de la ciencia política, la teoría de la administración, en lo que fue la desestructuración del Estado y el privilegio del mercado como asignador de recursos, sentidos y constructor de la política. Y fíjense que ahora, en un proceso de fuerte politización de las decisiones adoptadas en los Estados, no es el mismo nivel de acompañamiento técnico que existe, sí se da mucho más en el campo de la cultura, filósofos, etc., ¿no? Esto creo que nos debe dejar una enseñanza importante, cómo están constituidos nuestros diseños curriculares en términos de formación. Por eso creo que este esfuerzo que están haciendo ustedes hoy de crear un centro de estudios de desarrollo y territorio en la universidad tiene una importancia realmente significativa para poner a la altura de la situación actual de transformaciones que está viviendo América Latina nuestras reflexiones y nuestro formato técnico en esto. Es decir, creo que un componente necesario es revisar los supuestos epistemológicos de nuestro corpus de conocimiento, de abordajes teóricos, y lo que es muy importante que se deja siempre de lado, y lo decías con mucha claridad, de los enfoques metodológicos y los métodos a aplicar. Dicho esto, creo que podemos además agregar que en la constitución de lo público tenemos muchas novedades. Y acá hay tensiones que aparecen respecto de la territorialidad. Uno de los temas es justamente las novedades que se vienen dando en relación al conjunto de la sociedad global. Nosotros, en los 90 se privilegió el aspecto local por sobre lo global, pero con un debilitamiento del sentido del Estado. En los últimos años hemos recuperado el Estado y lo local y territorial como una unidad mayor, pero también están ocurriendo cosas en el mundo que tendríamos que reflexionar. Todo esto que se dice, se menciona y se plantea de forma constante como la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, introduce novedades enormes en el campo de la innovación. La innovación a veces es raíz tecnológica, pero también tiene impactos directos en los procesos productivos, las cadenas de valor y las formas en que se van dando, como lo decías muy claramente, la acumulación de valor a nivel de la economía, pero también a nivel de las propias producciones de las políticas públicas de los estados
y las aglomeraciones de Estado. Y creo que acá hay otro elemento también importante. Por un lado, nosotros tenemos que terminar de deconstruir, como decían los filósofos de los 80, todos estos temas vinculados a la producción de sentido del neoliberalismo, pero también tenemos que reconstruir y retomar las novedades que están existiendo en el campo tecnológico, que van modificando aceleradamente las formas de sentir, pensar, soñar, fabular de las sociedades. Y en esto existe, digamos, un cambio profundo, todavía no definido, no caracterizado, no conceptualizado, en las formas de la representación y las formas en que va adquiriendo también el propio sujeto político en su construcción como actor. Esto lo quiero plantear porque no siempre la mera recuperación de los debates de la década del 60 y el 70 dan respuesta a las novedades tecnológicas actuales. Y acá tenemos que pensar también el territorio en función de la innovación tecnológica y el contexto tecnológico en el que se va configurando. Sin embargo, existen, saliendo de esta reflexión digital, tendencias analógicas, duras y crudas. Yo quiero traer dos ejemplos en los que además me tocó ser protagonista activo en ambas, y que tienen que ver con esto de considerar un aspecto central de la discusión del territorio, que es la soberanía, en el sentido más clásico de la palabra, tomando los autores más antiguos que hablan sobre este planteo. Voy a empezar por el tema de los hidrocarburos. Yo estoy viviendo en Comodoro Rivadavia y he tenido todo un tiempo de reflexión sobre la situación patagónica en general y he trabajado bastante sobre el tema de hidrocarburos. Pero sí compartí el enojo de muchos y la disidencia cuando se privatizaron las empresas petroleras, fundamentalmente YPF, y también lo que significó eso en términos de configuración del territorio, en términos sociales. Para que tengan una idea, en el año 91, cuando se privatiza YPF, había apenas un 4% de desempleo en las zonas petroleras de la Argentina, y al año siguiente, en el 92, en algunos lugares llegaba al 25% de desempleo abierto. Y fíjense que esto hubo una reconfiguración muy fuerte también de las dinámicas del poder al interior del territorio. O sea, una sola decisión desestructuró las formas en que el territorio traía en la producción, en los métodos y los enfoques de producción social durante prácticamente un siglo. Y fue una decisión tomada en menos de un año y medio, más o menos, ¿no? Que ese fue el proceso efectivo que llevó a la privatización de YPF. En esta combinación de estudios académicos y, debo decirlo también, militancia activa en un sentido popular, muchos tratamos de ir pensando de qué forma era posible, o sea, cuáles eran las debilidades de las estrategias, y acá sí es importante, de las planificaciones que las corporaciones tenían en la década del 90 para asumir un territorio. Si tú le planteas este territorio desde el punto de vista del capital ambiental que genera, también nosotros podemos plantear que la asignación de una zona petrolera son miles de hectáreas en un solo momento, miles de hectáreas, que además tiene importancia tanto en lo superficial como en la profundidad. Y todo esto se configuró en apenas 4 años, o sea, el año 92 y el año 96 estaba prácticamente asignada todas las zonas petroleras de la Argentina, y con una modificación absoluta de las condiciones en las cuales se comenzó a discutir en la Argentina la autonomía energética o la autosuficiencia energética y la capacidad de generar autonomía estatal, pero también autonomía social y productiva en términos estratégicos. La recuperación de YPF desde este tiempo nos tocó, y también he formado parte de ese proceso, durante varios años estudiar cómo eran las políticas que llevaba adelante Repsol, particularmente en la cuenca petrolera del Golfo San Jorge. ¿Y qué significaba esto en términos de las dinámicas mundiales de capitalización y de inserción de estos grupos económicos, y cómo llevaban de alguna manera, cómo subordinaban el propio territorio en el que se encontraban, ya no como capital, sino como pasivo territorial ambiental, y terminaban por debilitar las posibilidades de la Argentina de constituir políticas de largo plazo, es decir,
y reincorporar la planificación, en el sentido de reconocer el manejo del tiempo en el campo de la política para poder utilizar los hidrocarburos en función del desarrollo. Y esto es todo un tema, porque en realidad el crecimiento económico de la Argentina es lo que terminó obligando a la recuperación de IPF. Es decir, el hecho de que estemos pagando entre 14.000 y 15.000 millones de dólares de importación de combustibles, que además fue adquiriendo un carácter estructural. Es decir, y acá vienen los conflictos de desarrollo, la recuperación de la economía, la recuperación de sectores de la economía con generación de empleo, la perspectiva de un desarrollo más autónomo basado en las cadenas de valor nacionales, creó todo un conflicto nuevo en términos de los recursos energéticos disponibles. En el caso de la provincia del Chubut,